No sé. Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente, como siempre, los domingos a partir de la 1 de la tarde. En esta, las crónicas del trabajo durante el coronavirus, programa que se ha encargado de revisar y de retratar día a día los trabajadores y las trabajadoras del país que estaban mal antes de la pandemia, que durante la pandemia se agudizó la crisis y que lo que se proyecta con el gobierno de Iván Duque y los decretos que ha aprobado durante toda esta época del coronavirus, pues la verdad no son nada halagüeños para la clase trabajadora. Por eso nosotros desde el Centro de Estudios Sindicales y Políticos estamos aquí presentes, como les digo, cada 8 días con un sector de trabajadores y trabajadoras distintos. Y hoy, pues, nos complace mucho tener con nosotros a 3 trabajadores, 3 valientes luchadores que, si se quieren, son el eslabón más débil de toda esta cadena y de toda esta crisis, y son los vendedores informales. Sebastián, muy buenas tardes. Bienvenido a nuestro programa, Las Crónicas del Trabajo durante el Coronavirus. Y pues, como les estaba diciendo, muy complacidos por estar hoy con Guillermo, con Javier, con José. Guillermo, presidente nacional de la UGTI, es el sindicato de vendedores ambulantes, porque ellos han hecho ese trabajo de organización para poder defender sus derechos. José, que nos acompaña desde Bogotá, desde la subdirectiva Bogotá de la UGTI, y Javier, que nos acompaña desde Cali Valle. Sebastián, le cedo el turno para que sea usted quien abra este programa y pues nos presente uno a uno nuestros invitados el día de hoy. Efectivamente, María Antonieta, el tema que quisimos abordar el día de hoy de los trabajadores informales, del sector de la economía informal, tiene que ver porque este es, de todos modos, así a veces no lo queramos ver en ese sentido, es un trabajo que está protegido o una modalidad de trabajo que está protegida en la Constitución política y que es de los principios fundantes del Estado social y democrático del derecho. Pero cuando uno, digamos, analiza lo que supuestamente está en la teoría como protección constitucional y lo que viven estos compañeros el día a día en las calles, en el espacio público, que quiere ser igualmente privatizado, como ha venido siendo privatizado todos los demás, digamos, bienes básicos de la humanidad y de los trabajadores y de las garantías de los ciudadanos. Estos compañeritos se ven todos los días ante miles y miles de atropellos que vamos a tratar de relatar, vamos a tratar de retratar en esta oportunidad en Crónicas del Trabajo. Don José Corzo, como bogotano, como trabajador en Bogotá, usted me comentaba fuera de micrófonos que trabaja en la localidad de Engativá. ¿Cómo han vivido la pandemia? Bueno, buenas tardes para todos. Todos sabemos que los vendedores informales somos producto de ese modelo neoliberal que ha imperado durante tantos años en nuestro país, que esa firma indiscriminada de TLCs han puesto a muchas empresas medianas, microempresas, pymes, en una crisis total, porque pues no son competitivas ante esos monstruos con los cuales se han firmado esos TLCs, y esto hace que muchas personas se queden sin trabajo, que las empresas cierren, y un gran porcentaje de estas personas van al espacio público a tratar de sobrevivir. Entonces, históricamente, nosotros siempre hemos sido estigmatizados, hemos sido perseguidos por las administraciones, a pesar de que nosotros, la Corte Constitucional ha fallado en varias ocasiones en favor de los vendedores informales.
nos ha declarado como personas de especial protección. A pesar de todo eso, las administraciones se pasan por la paja, como se dice, esas sentencias y constantemente están persiguiendo, hostigando, estigmatizando al vendedor informal. Eso ha pasado históricamente antes de la pandemia en administraciones como las de Enrique Peñalosa, por ejemplo, que es un enemigo jurado de los vendedores informales y que siempre su política fue persecución, estigmatización, etcétera, etcétera. Entonces venimos desde esa parte histórica, venimos siendo esa parte de la población débil económicamente, que tenemos que salir día a día a trabajar, a conseguir el diario. Nosotros vivimos del día a día y por supuesto que esta pandemia que nos llega, pues nos pone en unas condiciones verdaderamente dramáticas. En esas cuarentenas estrictas que tuvimos que encerrarnos, pues obviamente muchos compañeros vivieron una crisis total porque dependiendo del día a día, de las ventas del día a día, al no poder realizar el trabajo, pues muchas casas, muchas familias se quedaron sin su sustento básico. El tema de las ayudas, por lo menos aquí en la localidad de Engativá, fueron mínimas para los vendedores informales. Todo eso que se habla de transferencias monetarias, de todas estas cosas, a muy pocos le llegaron. Sí les llegaron algunos, pero muy pocos, a un porcentaje muy mínimo de vendedores informales. Aquí en la localidad de Engativá, por ejemplo, llegó, después de 5 meses de pandemia, llegó un mercado, oficialmente. Llegó un mercado para los vendedores informales y no a todos, a algunos. Yo no sé cómo hacen, cómo clasifican, cómo hacen eso allá, no sé, en integración social, en el ITES, para seleccionar a algunos, para que algunos salgan favorecidos, por decir algo, de un mercado. Imagínense, después de 5 meses. Entonces, en términos generales, pues las ayudas fueron mínimas para los vendedores informales. Y eso lo hemos visto en otras localidades, que también pasó lo mismo. Hay muchos vendedores que al día de hoy no han recibido absolutamente ninguna ayuda, o una ayuda muy mínima. O sea, la situación que nos está relatando en estos momentos don José es de verdad dramática, Sebastián, y quienes nos están conectados en estos momentos con nosotros, porque viven del día a día. Primero, José hace un recuento muy importante, es las ventas informales, los vendedores informales son productos de una crisis económica, o sea, nadie se va para un semáforo pues porque le gusta y estar con las inclemencias del clima, si llovió, si no llovió, si hizo mucho sol, si la policía llegó, o sea, la situación de verdad es dramática y las ayudas no se vieron por ningún lado. Ya seguimos con don José. Vamos a darles la bienvenida a Guillermo Giraldo, presidente de la UGTI, y a Javier de la subdirectiva del Valle. Guillermo, muy buenas tardes. Bienvenido a las crónicas del trabajo durante el coronavirus. Ya habíamos empezado aquí hablando con don José. Vamos a seguir con Javier y por supuesto con usted para que nos cuenten cómo ha sido. Sabemos que ha sido dramática, pero es importante que en la ciudadanía en general y que quienes se conectan con nosotros y van a ver este video en este momento o después, porque el video queda en la página del Centro de Estudios Sindicales y Políticos, pues conozcan muy bien cuál es la situación de los vendedores informales en Colombia y pues aquí tenemos 3 ejemplos de 3 grandes ciudades. Guillermo, muy buenas tardes nuevamente y cuéntenos cómo ha sido la situación en Medellín. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Es un gusto estar con ustedes y agradecerles la oportunidad que nos dan para visibilizar nuestras problemáticas. Aquí en Medellín y en términos generales ha sido crítica la situación, siempre nos han estigmatizado, señalado y de pronto
en estos momentos de pandemia sí que se ha visto la crisis, pues vemos que la economía no nos da para confinarnos y estar encerrados en las casas a sabiendas de que nuestros hijos dependen del día a día, del rebusque diario, de estar buscando cómo llevar nuestro sustento a las casas. Entonces, en este momento, pues, nos tocó muchas veces vivir una crisis bastante enorme y, y de pronto angustiante ver los compañeros que nos llamaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí se habla de que van a dar unas ayudas, se hablan de que de pronto en lo económico, en lo alimentario y no se veían. Entonces, muchos a una costa de riesgo salieron a trabajar y eran perseguidos por la policía, por el espacio público y nos llamaban pues de pronto de una forma angustiante, bueno, ¿qué hacemos? Afortunadamente pues aquí en Antioquia tuvimos la fortuna de encontrarnos con un apoyo de una universidad que nos dio unos mercados para un grupo significativo de venteros y eso en cierta forma pues amainó y de pronto ayudó para que fuera menos caótico aquí, pero lastimosamente pues aquí vemos a muchos compañeros pasando necesidades y como presidente nacional sé que aquí muchos de otros compañeros de otras ciudades también nos llamaban, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí no, se habla de un apoyo, se habla de una en apoyo económico, en apoyo de mercados, pero no se ven. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y afortunadamente hay un buen liderazgo, unos buenos compañeros y lograron en las diferentes ciudades de pronto buscar que algo les llegara. Pero la situación para nosotros es caótica y demasiado desesperante. Y ahora lo digo, quiera Dios, va pasando. Pero muchos son los venteros que ya ahora no tienen plantes, se lo comieron o se lo quedaron debiendo en el guardadero donde guardaban sus enseres. Y mucha de la mercancía ya también obsoleta o de pronto está en unas condiciones, o sea, ya quebraron. Y ahora la pospandemia puede ser peor todavía para nosotros. Estamos buscando pues aquí cómo hacer créditos de emergencia. Estamos buscando de pronto aquí con la administración municipal cómo buscamos ayudar o cómo fortalecer, cómo de pronto revitalizar económicamente. Y aquí afortunadamente Bueno, creo que tenemos problemas de conexión con don Guillermo, pero ya retomamos con Medellín. Ahora, lo claro es que parece que es un común denominador, porque también nos escribe María Antonieta Andrés Ramírez y nos señala, nos denuncia que no solamente en Bogotá, en Cali, ni una sola ayuda a los compañeros de Asobaes Cali y por parte de la alcaldía tampoco, como que tampoco ha habido ninguna ayuda. Don Javier López, miembro de la subdirectiva del Valle, cuéntenos cuál ha sido la situación en esta pandemia de los vendedores informales. Bueno, muy buena tarde. Básicamente la situación es muy parecida en todo el país. Al inicio de la cuarentena no se entregaron realmente ningún tipo de ayudas. En términos generales, yo pienso que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales tuvieron un comportamiento muy parecido. Entonces, llegaban a un barrio, entregaban 20, 30 mercados, pero hacían una publicidad como si estuvieran entregando 1 millón. Para el tema de los vendedores informales, al grupo en sí no se le entregó ayuda durante esa cuarentena. Algunos recibieron ayudas aisladas de grupos incluso privados, de fundaciones, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con la administración municipal, de aproximadamente 20.000 vendedores que hay en Cali, solo se hizo entrega, según cifras dadas por el mismo gobierno, 1.200 mercados. Eso quiere decir que ni siquiera el 10% de los vendedores accedieron a un mercado
pero además, durante todo el tiempo que duró la cuarentena y el reintegro laboral muy difícil, quiere decir que prácticamente un mercado para 6 meses, para 4 meses, para 5 meses, o sea, eso real, para una persona que haya recibido la ayuda, pues lógicamente que con un mercado de 30.000 pesos no se va a sostener durante 2, 3, 4 meses. Finalmente la gente resolvió, hubo mucho trabajo comunitario, algunas personas se unieron, otros recibieron ayuda de las familias. Ya cuando se hizo un reintegro en la zona centro y en general en la ciudad, se logró que el gobierno entregara algunas a personas de tercera edad, pero sigue siendo lógicamente una ayuda casi que aislada a un grupo muy reducido de personas. En términos generales, digamos que para lo que es el tema de seguridad alimentaria, hubo una enorme deficiencia en la entrega, no solamente en la cantidad, sino en la regularidad de entrega de esos mercados. Y hay otros valores, hay otros problemas ahí, que es el tema de los arriendos. Mucho vendedor se atrasó, está atrasado, está abonando al tema del arriendo. Se lograron acuerdos con los dueños de las casas, de los inquilinatos, etcétera, etcétera, para que pues dieran un compás de espera y la gente poco a poco, muchos se han ido poniendo al día. Otros temas como el gota a gota, bueno, les tocó a los gota a gota aceptar de mala manera seguramente el atraso en el pago de algunas cuotas que debían algunos vendedores. Y así sucesivamente la gente entró con un déficit. Las ventas al principio no fueron muy buenas. Ahora con el reintegro de la gente que ha salido nuevamente a las calles ha mejorado un poco, pero eso tiene sus más y sus menos. Entonces yo digo que en términos generales, bueno, del gobierno nacional sí, pues ni hablar. El show publicitario que montó el señor Duque en la televisión, diciendo que iba a entregar subsidios, ayudas, realmente fueron contados con los dedos de la mano las personas que trabajando en la economía informal recibieron una ayuda. Decía el señor Duque que la mayoría de ese subsidio de 160.000 pesos iba a ser para los vendedores informales, pero realmente no fue así. Tal vez tuvieron la buena voluntad, pero creo que no tenían tampoco como una base de datos confiable y por lo tanto la mayoría de los vendedores, trabajadores informales no recibieron estas ayudas. Algunos recibieron, pero no todos. Entonces, ha sido así. En términos generales, la gente ha terminado resolviendo de su cuenta con la ayuda de algunos familiares, de algunas personas cercanas, de algunas organizaciones, pero en lo que tiene que ver con el gobierno, se rajó totalmente, tanto el nacional como departamental y municipal, esos gobiernos se rajaron. Si era una prueba de juego para afrontar otra situación, como por ejemplo un terremoto, o qué sé yo, pues entonces estamos fritos. Dios no quiera que llegue a haber algún tipo de tragedia peor que el coronavirus, porque realmente quedó totalmente desnuda la poca capacidad y voluntad política del Estado colombiano para ayudar a solucionar los problemas que se le presentan a la mayoría de la población, no solamente población de estratos populares, este estrato medio también pasó muchas dificultades. Entonces, en términos generales, es una situación muy parecida, como les digo, pero la gente fue resolviendo y hoy en día ya los problemas son otros, ¿no? No sé si habrá tiempo de tocar el tema de lo que es la política pública, el espacio público que construye el gobierno muy unilateralmente, sin la participación de la inmensa mayoría de los vendedores. Una política pública que está diseñada para privatizar el espacio público, como lo decía ahora el amigo Sebastián. Y aquí tenemos ya represión del gobierno municipal de señor Ospina. Ya ha empezado lo que llama aquí popularmente el lobo, a salir a las calles, a golpear a la gente, a quitarle mercancías. Bueno, ese es el tipo de gobierno que tenemos y el que tenemos que afrontar. O sea, la situación por la que ustedes y sus compañeros han atravesado es verdaderamente dramática y además la constante ha sido la ausencia total del Estado. Y cuando aparecen es para reprimir, porque se sabe que hay Estado no para atender, no para una renta básica, Sebastián. O sea, desde el Comando Nacional
unitario de paro, en el pliego de emergencia, una de las principales reclamaciones que se le hace al gobierno de Iván Duque es una renta básica. Se le ha dicho de dónde puede salir la plata. O sea, plata sí hay y hay forma de que a millones de personas se les pueda garantizar una renta básica, porque es que en el dilema en el que muchos se ven en estos momentos, y ustedes no me dejan mentir, es o comemos o nos contagiamos del coronavirus en medio de la cuarentena y estricta y todo, y yo veía muchos vendedores informales en las calles, pero pues porque es el rebusque, ¿o no, don José? Por ejemplo, don José, ¿usted qué vende y cómo fueron estos días? Bueno, mi trabajo es la reparación, mantenimiento de electrodomésticos, ollas a presión, esas cosas, y vendo pues los repuestos. Y esa es mi labor aquí en la localidad. No, y usted tiene toda la razón, debido precisamente a las muy pocas, por no decir nada, ayudas que le llegaron a los vendedores informales, pues obviamente nos vimos obligados a salir en medio de cuarentena estricta y todo, de exponernos al virus, porque no teníamos ninguna otra forma de obtener recursos. Había que hacerlo. O nos mataba el coronavirus o nos mataba el hambre. Entonces teníamos ese dilema. Pero bueno, nosotros no nos podíamos encerrar en una casa con unos niños, con unos hijos, a decirles pues que no vamos a comer porque es que el coronavirus está allá en la calle y entonces no podemos comer. No, tocaba salir. Y por eso se vieron tantos vendedores informales, incluso en cuarentena estricta, contra la policía, contra todo el mundo, tratando de obtener algún recurso para llevar a sus casas. Aquí en Bogotá, por ejemplo, se ve mucho la deficiencia con que han manejado el tema la entidad distrital como el IPES, que son los encargados aquí en Bogotá de los vendedores informales, de ofrecer alternativas, bueno, etcétera. Se creó, digamos, esa entidad, pero esa entidad no cuenta con una base de datos actualizada. Ahí tienen una base de datos muy desactualizada, en donde muchas de las personas que están ahí ya no son vendedores o ya se murieron. Bueno, y no es real frente a la cantidad de compañeros y vendedores informales que hay en la ciudad. Ahí hablan de algo así, de una caracterización de algo así como de 45.000 vendedores, cuando en realidad vemos 200.000. O sea, hay una gran cantidad por fuera. ¿En Bogotá? En Bogotá, porque, sí. Los datos que yo tengo del distrito es que hay 39.620 vendedores informales. Según usted, está lejos de ser realidad esa cifra. Claro, eso claro, no es ni el 15% de la realidad. Están lejísimos y muchos de esos 39.000, bueno, 40.000 vendedores, muchos ya no son vendedores, inclusive, o se murieron, incluso hay gente muerta ahí metidas en esas listas. Entonces, pues, obviamente que no se puede hablar de una política pública integral para vendedores informales cuando las bases de datos están tan desactualizadas. A todo el mundo, la gran mayoría lo dejaron por fuera. O sea, si se basaron en esas listas para entregar ayudas, por ejemplo, pues la gran mayoría quedamos por fuera. Claro. Lo otro es que, pues aquí en Bogotá, a pesar de que tenemos actualmente pues una administración, digamos, amigable con los vendedores informales, porque lo ha manifestado la doctora Claudia López, muy a pesar de eso, vemos como funcionarios de alcaldías locales, incluso policías, siguen persiguiendo vendedores informales contra las disposiciones de la Corte Constitucional y contra las mismas órdenes de la misma alcaldesa. Hemos notado cómo la alcaldesa, por ejemplo, habló, no solamente en campaña, sino después de posesionada, la doctora Claudia López, de que ella no iba a poner a los policías a perseguir vendedores informales, porque ella necesitaba a los policías para otras cosas mucho más importantes, como de seguridad y estas cosas. Pero vemos que
a propósito de toda esa problemática que ha habido con la policía. De la policía, sí. Sí, muchos no le hacen caso y vemos policías todavía persiguiendo vendedores informales y vemos a algunos miembros de las administraciones locales especialmente, que creo que vienen de la administración pasada, de Peñalosa o esto, y ellos tienen como ese chip metido en la cabeza de que a los vendedores hay que perseguirlos y hay que acabarlos sin ningún debido proceso, sin ningún nada, sino que están invadiendo el espacio público y por lo tanto se tienen que largar de ahí. O sea, aquí en la localidad de Gativá, incluso, hay funcionarios de la oficina jurídica que salen a las calles a perseguir a los vendedores. No a ofrecer ninguna ayuda, ni a ofrecer absolutamente nada, sino a sacarlos del espacio público. También tenemos conocimiento de esa famosa ley de la empanada 1988, que se está tramitando en el ministerio. Y claramente hemos notado que esa política pública que se piensa implantar a nivel nacional es precisamente favoreciendo la idea de privatizar el espacio público. Eso es un hecho. Quieren darle el espacio público al mejor postor y por lo tanto, o por obvias razones, los vendedores informales que no tenemos medios económicos para hacernos a pagar de pronto las cuotas que pongan en el espacio público, van a ser desplazados de sus sitios de trabajo, van a ser desplazados de las zonas comerciales para que esas zonas sean tomadas por multinacionales que sí tienen con qué pagar, que sí pueden hacer un montaje de carpas o bueno, lo que sea, y el vendedor informal con esa política va a ser desplazado totalmente de sus sitios de trabajo. Entonces, eso es otra preocupación que tenemos ahorita frente al tema de esa ley 1988 que se está tramitando el Ministerio de Trabajo y los demás ministerios. Entonces, eso es como una ley nefasta que está promocionando el gobierno de Duque y su gente. Ahora en Bogotá tenemos otra problemática que es muy grave y es que las organizaciones de vendedores informales estamos muy dispersos, o sea, hay muchas organizaciones, pero de manera dispersa. Unos líderes manejan un sector, otros líderes manejan otro sector, y desafortunadamente en Bogotá hay líderes que se han tomado, digamos, estas mesas de trabajo donde se está tramitando la ley 1988 y han ido a esas mesas prácticamente con las piernas abiertas a aceptar todo lo que el gobierno les quiera proponer. Y están muy de acuerdo, digamos, incluso hasta con la privatización del espacio público. Eso hay que tener mucho cuidado porque se está tramitando una ley que lejos de favorecer al vendedor informal, lo va a perjudicar grandemente. Entonces, en eso pienso que hay que ponerle mucha atención y que hay que fortalecer el movimiento sindical, tratando de unificar de la mejor manera, tratando de que sean estos sindicatos como UGTI, sea un sindicato poderoso, un sindicato que aglutine a la gran mayoría de vendedores para sacarlos de esa atomización que se está viendo aquí en Bogotá, por ejemplo, y de pronto en otras ciudades, y que se fortalezca el movimiento sindical UGTI a nivel nacional para que sea una fuerza que realmente cale dentro de la sociedad y cale ante el gobierno. Es muy valeroso lo que ustedes hacen porque es organizarse. Es que la organización es indispensable para conseguir cualquier cosa y más con gobiernos pues tan recalcitrantes como el de Duque. Ya tanto Javier como don José nos han hablado de la famosa ley de la empanada. Guillermo, usted como presidente de la UGTI, ¿cómo interpreta esa ley de la empanada? ¿Eso qué es? Nuevamente, con las buenas tardes para todos. Como lo dice el compañero José y Javier,
no es más que privatizar el espacio público. Desde hace mucho rato se viene hablando del uso y aprovechamiento económico del espacio público, y aquí en Medellín y en otras ciudades vienen haciendo el tema de ese método de aprovechamiento económico. Entonces, lo raro es que si pagan no estorba, pero si no paga sí estorba. Entonces, yo no entiendo aquí, porque siempre nos han visto nosotros los venteros como el problema. Nosotros somos parte de la solución a un problema. Esta ley 1988, la ley de la empanada, pues nosotros de pronto acá sí quisimos y queremos de pronto de muchas formas participar, que hagan un debate abierto y que busquemos una forma de cómo ir construyendo, cómo ir haciendo, pero no, vemos que aquí esto lo van a hacer a pupitrazo, detrás de un escritorio. Y como lo decía don José, hay muchos compañeros y de pronto aquí la administración ha propiciado también eso, dividir para reinar. Entonces, algunos que ven esta ley no nos iba para ellos, pero nosotros aquí la gran mayoría o todos vemos que esto acá es más que pagar por estar en el espacio público y no estamos en condiciones. Hay personas aquí que trabajan de verdad con plantes muy precarios, y si nos van a poner a pagar, nosotros aquí le pagamos al gota a gota, al vigilante, bueno, a cuántas personas hay aquí que les toca pagar. Entonces nosotros aquí no nos da la economía para eso. Ahora, con la administración hay que buscar mecanismos o formas de que entiendan nuestra situación. Nosotros aquí no estamos en la porque queramos, estamos porque no encontramos otra forma de ingreso diferente al de estar en las calles buscando nuestro sustento para nuestras familias. Aquí toca unirnos, toca buscar a los compañeros. ¿Me escuchan? Sí, Perfecto. sí, lo estamos escuchando muy bien. Perfecto. Entonces nos toca es unirnos, y queremos con este sindicato, la UGTI, no ser monopolistas, aquí al contrario, queremos es juntarnos, organizarnos y dar la discusión para que esta ley que la están implementando, que la van a hacer, sea lo menos nociva y lo más participativa. Nosotros los comerciantes informales, siempre, o los líderes, no estamos por buscar problemas, estamos por buscar o por defender nuestros derechos. Y estamos en un Estado social de derecho, creo que somos libres de escoger profesión o oficio. Esta no es porque nosotros lo quisimos, nos tocó. Ser ventero es un arte, no cualquiera es un ventero. Ahora, si nosotros como líderes empezamos a hacer un trabajo juicioso, organizado, de unificación, que no es fácil. Aquí lastimosamente no tenemos los mecanismos económicos. Sí tenemos una organización nacional, pero desafortunadamente también en lo económico tenemos muchas dificultades para reunirnos. Entonces, aquí nos tocaría buscar la forma, la manera de cómo cada uno se hace fuerte en su región y defiende sus derechos. Siempre nos han visto como con un estigma, siempre nos han visto como el problema, y toca ver aquí en las calles cómo la gente sale a rebuscarse con plantes de 5 o 10 mil pesos para ver por 4 o 5 hijos, para pagar arriendo, para pagar estudios, para pagar o sea, todo lo que nos toca aquí. Muchos dicen que es que nosotros no pagamos impuestos, creo que pagamos todo, y nosotros aquí somos personas sujetas de derecho, y aquí lastimosamente la policía o las mismas administraciones llegan a buscar que limpiar las calles, pero si no hay empleo, si no hay otras formas, nos toca salir y resistir. Y ahora con el tema de la pandemia, muchos salieron aquí a costas aún inclusive de su salud y de la salud de los demás. Nos tocó ver tristemente cómo siempre los grandes empresarios, dígase Fenalco, aquí también, Fenalco Bogotá fue el primero que dijo que los venteros eran foco de pandemia y que éramos los propagadores de esto. Y aquí también en Medellín también hicieron otro tanto, Fenalco Antioquia y el comercio formal. Y veíamos aquí que decían ellos que unos protocolos de bioseguridad que hicieron, que los protocolos eran de puertas para adentro, afuera hacían las filas inmensas para entrar a un centro comercial, y entonces el contagio es como, pues o sea, no entendemos cómo el comercio o estas personas siempre se limpian con el más pobre, con el más bajo. Y nosotros como población laboral queremos decirle a la administración que estamos prestos para hacer un trabajo para defender nuestros derechos y para buscar la forma de cómo no ser un problema, que no lo somos,
cómo nos ganamos nuestro espacio y cómo organizadamente podemos concertar, dialogar con las diferentes administraciones y que no queremos ser desplazados, no queremos ser atropellados por la Policía Nacional, ni por espacio público, ni por ningún ente. Somos personas de bien y lastimosamente nos tocó esto aquí en las calles, defendernos para buscar y llevar nuestro sustento a nuestras casas. Toña, hasta aquí uno puede llegar como a dos grandes conclusiones, en mi opinión. Como lo comentó José Corso al principio del programa, en un primer momento, esta población de trabajadores informales fueron desplazados por el libre comercio, por la destrucción de las empresas, porque reemplazamos trabajo nacional por trabajo extranjero, y sin fuentes de empleo, pues les tocó obligatoriamente irse a la informalidad a rebuscar, a buscar el rebusque, a buscar el sustento, la supervivencia. Y ahora, con lo que nos están comentando, sobre todo con esta ley 1988, van a ser desplazados, parece ser, por la privatización. Entiendo. Y eso me llama mucho la atención porque repasando la ley, siempre se habla, don Javier, y quiero ir con usted, siempre se habla del término de recuperación del espacio público. La impresión que me da a mí es que esa palabra, esa frase de recuperar el espacio público significa que ese espacio público tiene alguna enfermedad, como si ustedes fueran una enfermedad, como si ustedes fueran una pandemia que hay que sacar, pero tampoco establece realmente medidas concretas para sustituir esas fuentes de ingresos. Hablan de unas cursos y capacitaciones básicas del SENA, pero no están hablando de crear fuentes de empleo formal. Entonces, don Javier, esa frase, soy yo, esa frase de recuperación del espacio público, ¿no lleva intrínseco una misma discriminación frente a ustedes? Bueno, la recuperación del espacio público está planteada desde el mismo artículo 82 de la Constitución Política. Habla que el espacio público podrá ser enajenado. Esto quiere decir incluso que el espacio público podrá recibir del espacio público se podrá recuperar o se podrá el Estado obtener algún tipo de ingreso. Lógicamente que eso no lo plantearon al principio así. Como usted mismo dice, cuando hablan de recuperación de espacio público, ellos hablan para la comunidad, para el bien y disfrute de todos los ciudadanos. Pero eso es un sofisma de distracción, eso es solamente para taparlo en el verdadero objetivo, que es la entrega del espacio público a quien pueda pagar, que además no son cualquier costo, no son 100.000 pesos mensuales. Hay licitaciones que son licitaciones de 300, 500, 1.000 millones. Ya se ha dado en Bogotá, no es nuevo, ya se ha dado en otras ciudades. Entonces la recuperación del espacio público está enmarcada en eso, en sacar al vendedor y poder entregar en licitación, en concesión, una parte de ese espacio público. Se han hecho ensayos, aquí se hacen ferias de libros, se hacen actividades que se le entregan a ciertas empresas y esas empresas pagan por esa ocupación de ese espacio público temporal. El gran estorbo para poder generalizar y hacer eso, pues es el vendedor ambulante, es el trabajador. Yo siempre he dicho que se parece mucho al tema, por ejemplo, por dar un solo ejemplo, Telecom. ¿Quiénes eran los que estaban oponiéndose y estando ahí atravesados en el camino para la privatización de Telecom? Los trabajadores. Por eso llega el señor Uribe como un delincuente a las 3 de la mañana a apoderarse Cali, creo que en todas las ciudades pasó lo mismo, del edificio donde funcionaba Telecom, prácticamente hacer una ocupación de hecho de Telecom, sacando a los trabajadores. Entonces, aquí en el espacio público ocurre lo mismo. Esa recuperación es para privatizar el espacio público. Ahora, el tema de las capacitaciones. Lo que pasa es que el gobierno ha utilizado varias herramientas o mecanismos o métodos para poder desalojar los vendedores. Una de ellas es a través del uso de la fuerza, pero ya todo el mundo ha visto cómo con el descrédito de la policía y cómo la policía ha actuado también en contra de los vendedores informales en distintas ocasiones, eso genera un desgaste.
Pero además la Corte Constitucional, con las diversas sentencias, pues también ha impedido que se ejecuten políticas de privatización. Entonces ahora lo que hacen a través de la ley 1988 es generar todo el mecanismo para que sea el mismo vendedor el que haga los cursos de uñas, por ejemplo, los cursos de dibujo, de pintura, de qué sé yo, y entonces con eso hacer una supuesta integración laboral. Pero la misma Corte Constitucional ha dicho a través de sentencias como la 067, por solo mencionar una, que esos cursos de uña y esos cursos de emprendimiento no son suficientes para garantizar el trabajo de quienes laboran en el espacio público. Lo dice en la sentencia 067 del 2017. Y entonces, a pesar de ello, y a pesar de que el emprendimiento prácticamente ha fracasado en este país, la mayoría de los emprendimientos fracasan, lamentablemente, porque hay mucha gente que pone su esfuerzo tratar de sacar una empresa familiar adelante y no lo logra, y es un esfuerzo personal que se pierde. Nosotros no estamos contentos con ello, ni mucho menos, pero hay que señalarlo que el emprendimiento en este país en la mayoría de los casos fracasa. Entonces ocurre como le ha ocurrido a muchos compañeros. Entonces voy a citar el caso de una compañera que trabajaba en las afueras del aeropuerto o terminal de transportes, ahí me puedo equivocar, pero ese es uno de esos dos sitios. Ella acepta entonces hacer unos cursos para irse a hacer un determinado juicio, le va mal y regresa otra vez al aeropuerto o a las afueras del terminal a ejecutar su labor, y resulta que ya no la dejan porque ya se gana un comparendo, porque ya no puede trabajar en el sitio. Cuando se pone la tutela, entonces el juez le pregunta a la administración distrital y el distrito le dice, ella aceptó las reglas de juego, ella aceptó hacer el curso de uñas, de pintura, de tejido, en fin, qué sé yo, por lo tanto ella aceptó las reglas de juego, entonces la pierde la tutela. Es decir, si la persona se somete a todo esto que el gobierno pretende hacer, el gobierno nacional de Duque, que además es un gobierno neoliberal y que también busca la privatización del espacio público, pero además no solamente él, son los últimos gobiernos neoliberales de hace 20 años, ¿no? Que lo han hecho así, que esa ha sido la meta, mejor dicho, privatizar el espacio público. Entonces, ya no van a poder pelear por su derecho al trabajo porque aceptaron. Nosotros aquí tuvimos un caso muy parecido con el tema del acuerdo 0424. La administración pensaba hacer una caracterización, que es un estudio socioeconómico, para determinar que una persona no era población vulnerable porque tenía una casa superior a 54 millones de pesos. Hicimos una campaña muy fuerte con Asobaes y UGTI, especialmente Asobaes, que es una asociación aquí en Cali, y le dijimos a la gente, no se pueden caracterizar, no le entreguen información a la administración, y esa caracterización fracasó. Uno de los concejales dijo en el consejo, de 1000 caracterizaciones, 800 quedaron mal, y ahora la administración pretende nuevamente, a través de unos registros y de unas caracterizaciones, meter otra vez a la gente en el cuento. Permítame un segundo, es que quiero que aclarar que yo tengo la duda, y si yo la tengo es probable que muchos de quienes nos están escuchando en estos momentos la tengan también. ¿Cómo es que ellos pretenden privatizar el espacio? O sea, a ustedes les dan unas casetas y tienen que pagar un arriendo por esas casetas, o ustedes son los que ponen el entable y tienen que pagar por estar en una esquina. O sea, quiero que nos quede muy claro en qué consiste esa ley de la empanada y cuánta plata les cobran. O sea, ¿cómo es eso? La privatización del espacio público, tal cual como lo quiere el gobierno, requiere del desalojo de la mayoría de los vendedores informales. Porque un vendedor ambulante no puede pagar más de 100, 200.000 pesos mensuales, y sería mucho además para ocupar ese espacio público. Y lo que necesita el gobierno es entregárselo a multinacionales y a grandes capitalistas. Entonces, para poder ellos privatizar el espacio público, tienen que sacar al vendedor. Lo han hecho a través del uso de la fuerza, no lo han podido por la lucha del gremio y porque de una u otra manera la Corte Constitucional en diversas sentencias ha, digamos, ayudado al vendedor a defender derechos, por ejemplo el tema de la confianza legítima, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos en este momento un uso social del espacio público, otros compañeros le llaman democrático, yo le diría más uso social.
que es que ese espacio público, por ejemplo, el de Bogotá, digamos que hay 200.000 vendedores. El espacio público genera un ingreso determinado. Ese ingreso está siendo entregado a esos 200.000 cabezas de hogar, a esas 200.000 personas que representan más o menos 400.000 habitantes. Entonces ese ingreso, por decir usted, 1.000 pesos, esos 1.000 pesos lo están dividiendo entre 200.000 personas. Eso es un uso social y democrático, digamos, del espacio público, es un uso, digamos, justo, equitativo, digamos, aunque pues, otro tema es el ingreso del vendedor, que no es muy bueno. Con la privatización del espacio público ya no van a ser esos 200.000 vendedores, podrán ser 50, 20, 30, 100 personas a través de corporaciones, como ya ha ocurrido en Bogotá, a través de corporaciones, a través de entidades, las que se van a apropiar de ese ingreso que antes era, que estaba democratizado, digámoslo de alguna manera, por toda esa cantidad de personas. Por eso es que nosotros hablamos de privatización de espacio público, porque ese ingreso que está repartido mal que vienen muchas personas, ahora va a quedar reducido a unas pocas que le van a poder pagar al Estado lo que el vendedor no le puede pagar. Hay otro ejemplo muy claro que es el del Plan Maestro de Espacio Público en Bucaramanga. Incluso ya allá en Bucaramanga, porque el gobierno siempre inicia como en un proceso, ¿no? Tampoco es que ellos se meten de una sola, ellos inician en un proceso. Se metieron al 70% de los vendedores en Bucaramanga en el Plan Maestro de Espacio Público. A algunos les entregaron unas casetas, tengo entendido que los costos, algunos eran de 1.000.000 de pesos, no todo el mundo los pudo pagar. Y otros eran de menos valor. Los que pudieron se hicieron a un contrato, pero el contrato es a 1 año o a 6 meses. En este momento el contrato en Bucaramanga ya caducó. Entonces el gobierno podría levantar las casetas y decirle, señores, ya no les vamos a dar más contratos de aprovechamiento económico. Entonces el vendedor tendría que irse y después ese espacio será ocupado, me imagino yo, por grandes comerciantes o capitalistas. Entonces eso es, no sé si se dio a entender lo que es la privatización de espacio público. Pero es una situación de nunca acabar, a no ser que de verdad recuperemos la producción nacional, que haya fábricas, que haya empresas, que el agro funcione como debería funcionar, para que quienes están hoy en la venta informal pues puedan ocuparse en empleos formales. Así ellos pretendan privatizar y privatizar, pues hoy quitan a 10 vendedores informales de la calle y mañana aparecen 15 o 20. Yo creo que hasta que no haya una recuperación de verdad de la economía, una recuperación de la producción del país, de la industria, de la agricultura, va a ser muy difícil, ¿o no, José? Sí, claro, sí. O sea, tiene que haber un cambio de modelo económico para que hayan muchas empresas, industrias, agroindustrias, etcétera, que ocupen especialmente a nuestros jóvenes, porque es que si no ahí seguimos en el mismo círculo vicioso, porque como dice usted, hoy retiran 10 vendedores de un sitio y aparecen 20, y es por eso, porque mucha juventud inclusive se está quedando sin trabajo porque no tienen a dónde llegar. Entonces tendría que haber un cambio estructural en el modelo económico para que se abran esas plazas de empleo, para que los jóvenes tengan oportunidades de estudio, para que las personas se puedan preparar, etcétera, etcétera. Porque aparte del modelo económico, a nosotros nos afectan muchas cosas. El vendedor informal también es producto del desplazamiento forzado de las diferentes zonas del país donde se presentan conflictos, porque muchas de esas personas vienen a las capitales a engrosar los cinturones de miseria y muchas de esas personas se convierten en informales porque no hay otra forma de sobrevivir. Entonces, son muchos los factores que implican la presencia de vendedores informales en el espacio público. Básicamente, la privatización del espacio público es en ponerle precio a ciertos sectores o a ciertos espacios que son competitivos, digamos, que están dentro de unas zonas comerciales,
Entonces, al ponerle ese precio, pues muchos vendedores informales no vamos a poder pagarlo. Solamente lo van a poder pagar multinacionales o grandes empresas que puedan montar sus exhibiciones, sus cartas, bueno, etcétera. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, con multinacionales como Claro, por ejemplo, que les dan algunos espacios donde pueden colocar algunas carpas y hacer sus exhibiciones. Pues imagínese usted un vendedor informal cómo va a competir con Claro, una multinacional de ese tamaño. Pues no podemos. Entonces, de eso se trata más o menos esa privatización del espacio público. Entonces, yo pienso que las administraciones tienen que acatar las órdenes emanadas de la Corte Constitucional. Hay una jurisprudencia, como decía el compañero Javier, una jurisprudencia frente al tema. La Corte Constitucional ha hecho un estudio muy minucioso del tema de vendedores informales y cuáles pueden ser los procedimientos para tratar las diferentes problemáticas de vendedores informales y cuáles son las exigencias de la Corte para que un vendedor informal pueda ser desalojado de un sitio de trabajo. Por eso yo le recomendaría, por ejemplo, al compañero Sebastián y a María Antonieta que le pegaran una leída a esa sentencia que dice don Javier de la 067 del 2017 y ahí ustedes se van a poder enterar de pe a pa más o menos la posición y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque es que todas las administraciones, los policías, funcionarios inclusive de segundo y tercer nivel de una alcaldía, se pasan todo eso por la paja, no lo respetan, no lo acatan. Entonces, es muy complicado que en un país, en un Estado social de derecho, una Corte Constitucional manifieste cómo es que debe ser el tratamiento con los vendedores informales. Ha dilucidado ese choque que hay entre espacio público y ventas informales y la Corte ha sido muy clara. Entonces, lo que uno no entiende es por qué las administraciones no acatan esas órdenes prácticamente que ha dado la Corte Constitucional frente al tema. Entonces, yo me temo mucho que esa ley de la empanada 1988 va a tener muchas fallas inconstitucionales. Y nosotros como vendedores informales y como líderes de vendedores informales, sí vemos que esta ley es nefasta para los intereses de vendedores informales, esta ley puede ser demandada por inconstitucionalidad, porque hay muchas cosas que hay que analizar ahí. Así es, don José. Sí, que van en contra de los vendedores informales. O sea, hay que aclararle a la administración que ellos no pueden sacar políticas públicas para Dinamarca. Aquí estamos en Cundinamarca, no en Dinamarca. Entonces, ellos tienen que tener en cuenta todo el aspecto social que se ha generado frente al tema de vendedores informales. Como les decía, modelo económico, como les decía, la violencia que se ve, la persecución hacia los líderes sociales, la persecución en los campos que hace que haya un desplazamiento grande hacia las grandes ciudades y eso también genera ventas informales. Entonces, primero tienen que analizar el contexto social y real en el cual nos estamos moviendo para que ahí sí puedan sacar políticas públicas verdaderamente de derecho para toda la comunidad. Y lo único que puede alcanzar ese objetivo es la resistencia y la organización de todos ustedes. Don Guillermo Giraldo, una despedida, ya se nos agota el tiempo, una despedida a nuestro público, una despedida a todos los compañeros de usted que día a día están en las calles poniendo el hombro, sudándola para conseguir su sustento. Don Guillermo, un saludo de despedida. Bueno, muchas gracias. Pero en todo caso, aquí viendo los compañeros José, Javier y muchos otros compañeros líderes más que nos están viendo, lo único es unirnos para dar la batalla, para buscar la forma de cómo defender nuestros derechos. La sentencia C211 que habla de que con un año comprobado en el espacio público, ningún alcalde, corregidor municipal ni policía puede desalojarnos sin darnos una solución al grado de vulnerabilidad que tenemos nosotros los venderos informales. Entonces, para esto toca, compañeros, buscar la unidad,
en torno a nuestro objetivo, que es la defensa de los derechos de los venteros informales. Y aquí hay muchas otras leyes, muchas otras sentencias y muchas otras cosas que nos favorecen, pero lastimosamente aquí, si no nos unimos, si no luchamos y no salimos a protestar, a reclamar nuestros derechos, seguramente que se va a seguir dando la vulneración y en cierta manera atropello hacia nosotros los venteros informales. Por eso les invito a todos los compañeros a que nos unamos a hacer la organización fuerte para que podamos resistir todo esto que se nos viene encima. La privatización del espacio público es un hecho. Ya aquí en Medellín hay un acuerdo 050 que es de uso y aprovechamiento económico, donde le dan privilegios a los comerciantes formales para poder entrar digamos, a solicitar los permisos, la extensión de sus locales. Y eso no es más que privatizar. Nosotros los venteros no tenemos cómo de entrar a competir con las grandes empresas, con los grandes multinacionales. Entonces, por eso es que tenemos que estar prestos a organizarnos, a luchar y hacer un frente común para poder con esto resistir o en cierta forma combatir lo que se viene, que es la privatización del espacio público. Por favor. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo quiero enviarle un mensaje a los vendedores informales en Colombia: no se caractericen, no se registren, no acepten cursos de uñas, no acepten absolutamente nada de lo que el gobierno nacional está ofreciendo, ni los gobiernos locales, no municipales. Ese sería como lo primero, llamar a la resistencia y a no aceptar, porque si aceptan, entonces, como les dije ahora, pues lógicamente va a ser más difícil frente a una instancia como la Corte Constitucional, ante un juez, salir a pelear el derecho al trabajo. Y lo segundo, nosotros estamos haciendo una manifestación, vamos a hacer una manifestación el 19 de octubre en la ciudad de Cali contra la ley 1988 y contra el acuerdo 0424 en Cali, la aplicación de ese acuerdo 0424, que es básicamente lo mismo que la ley 1988, lo mismo que el Plan Maestro de Espacio Público en Bucaramanga, y lo mismo que ha ocurrido en otras ciudades, contra la privatización del espacio público y contra todo lo que tenga que ver con una falta absoluta de garantías de la comunidad. Quería decir, para finalizar, esa política pública, además ese no debería ser el nombre, eso no es una política pública, aunque la mayoría de las políticas públicas están también dadas al fracaso. En Cali hay más de 15 políticas públicas aprobadas en la administración anterior y ninguna está funcionando. Entonces, porque no hay voluntad política. Entonces, pero esta ni siquiera es eso, porque ni siquiera es una política pública para focalizar unos recursos o mirar cómo se le ayuda a las madres cabezas de familia, a la tercera edad, a la persona en condición de discapacidad. Absolutamente no hay nada de eso. Entonces, pues es llamar a la resistencia, a la gente que no se caractericen, que no se registren y que sigan luchando por sus sitios de trabajo, como dice el compañero José y la doctora María Antonieta. Pasarán muchos años, un gobierno de reconstrucción nacional, para que en 10, 15, 20 años que se recupere el trabajo, la gente pueda realmente decir que puede reintegrar laboralmente a los que trabajan en el espacio público, especialmente a la gente joven. Y otro engaño es el de los BITs, que ese es otro tema que ustedes, que son un centro de estudios, lo deben mirar muy bien, porque ya se lo quieren aplicar también al trabajador formal, ¿no? Los BITs, que es un engaño, es un robo. Nadie se va a pensionar pagando 5.000 pesos o 100.000 pesos mensuales. Pasarán años y la pensión será una pensión de 300.000 pesos cada 2 meses. Entonces eso no, o sea, por donde usted mire, es solamente un engaño para el vendedor ambulante, todo lo que le ofrecen en esa ley 1988. Muchas gracias. Don José. Sí, muchas gracias por la invitación. Es indispensable hablar en el sentido de que nosotros estamos de acuerdo con que se instaure la renta básica para los vendedores informales. Eso sería muy interesante mirar cómo se trabaja el tema, porque venimos de una pandemia que nos dejó prácticamente quebrados a todos. Estamos tratando de sobrevivir, estamos tratando de salir adelante. Pues aquí en lo que concierne a Bogotá, pues buscar esos canales de entendimiento que la misma alcaldesa Claudia López ha puesto sobre la mesa, y es que la orden que ella ha dado ha sido la de instalar mesas de trabajo y mesas de concertación cada vez que se tenga algún
proyecto o alguna cosa con vendedores informales, que nunca se tome, que nunca se hagan las cosas a la brava, que se acabe con la persecución, que se acabe con la estigmatización hacia el sector informal y que se hagan esas mesas de trabajo. Nosotros como líderes estamos dispuestos también a dialogar y a mirar qué acuerdos podemos llegar con las administraciones, por lo menos esta administración que supuestamente es amigable con nosotros. Entonces, vamos a ver, trabajamos en ese sentido, tanto con la alcaldía mayor como con las alcaldías locales aquí de Bogotá. Bueno, Sebastián, pues la situación que está, yo creo que sobrediagnosticada, todos sabemos la crisis que se vivía antes de la pandemia, cómo se agudiza durante la pandemia, y pues lo que se viene con esta ley de la empanada no es nada bueno para ustedes, pero yo sí me voy con un aire de berraquera, de energía y de admiración por ustedes, porque están organizados, porque conocen la ley, porque saben cuáles son sus derechos y porque están dispuestos a salir y a defenderlos como corresponde en un país gobernados por personajillos como lo es Iván Duque y pues todos los gobiernos que han antecedido en esta época de neoliberal. Así que con el Centro de Estudios Sindicales y Políticos, cuenten ustedes y nosotros vamos a estar presentes con ustedes en las movilizaciones que adelanten contra esta ley de la empanada que los pretende sacar de las calles, y vamos a seguir, don José, vamos a seguir la lucha desde el comando de paro, a ver si entre todos logramos esa renta básica tan necesaria para millones de personas en Colombia. Así que muchas gracias, don José, por ese ejemplo que nos da a todos quienes hoy estuvimos escuchándolo, un ejemplo de conocimiento, Sebastián, porque conocen muy bien la ley, conocen muy bien sus derechos, y un ejemplo de resistencia y de organización frente a todas estas políticas. Gracias, Guillermo, presidente de la UGTI, gracias por encabezar estas movilizaciones. Muchas gracias, Javier, desde el Valle, también allá, saludos para César Collazos, que ha estado con nosotros durante toda la transmisión y que pues sabemos es también un aliado en esta lucha política. Y Sebastián, otro capítulo más en el que retratamos la vida de los trabajadores y trabajadoras del país, pero que además con todos los trabajadores que hemos entrevistado aquí, nos queda esa esperanza, porque desde que haya lucha, desde que haya organización y desde que haya movilización, hay esperanzas de que las cosas puedan cambiar y que podamos transformar realmente a Colombia y que podamos tener una vida digna todos y todas. Así que, Sebastián, hasta luego, nos vemos dentro de 8 días. Muchas gracias. Un abrazo, se cuidan. Muchas gracias por estar a la 1:00 p.m. con otro retrato en estas, las crónicas del trabajo durante el coronavirus. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias.